Buenas tardes, soy Jocelyn Martínez y en esta ocasión presento una ponencia que se titula Alfonso Reyes y el Círculo Intelectual Brasileño 1930-1936, para lo cual voy a compartir pantalla. Esta presentación nos va a ayudar a ilustrar un poco el camino de manera muy visual y del trayecto que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, esta ponencia tiene como personaje central a Alfonso Reyes y el Círculo Intelectual Brasileño, el cual en esta ocasión presento a tres autores, que es Manuel Bandeira, Cecilia Meireles y Renato Almeida. Bueno, en primer lugar, Alfonso Reyes es un intelectual y ensayista mexicano el cual ha sido abordado, ¿no?, para su estudio desde muy diversas perspectivas, las cuales resaltan uno u otro aspecto de su vida y de su obra. En esta ocasión a mí me interesa centrarme en el carácter de nodo en el entramado de relaciones y conexiones con los círculos intelectuales iberoamericanos en los que se desenvolvió durante la primera mitad del siglo pasado. Esta ponencia es un extracto de mi tesis doctoral que tiene como propósito revisitar la figura de Reyes desde la historia intelectual y desde el estudio de esas redes de intelectuales que se formaron en América entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, particularmente en este caso durante la estancia de Reyes en Brasil, cuando el escritor y diplomático estuvo rodeado y participó de relaciones que lo colocaron precisamente como un nodo en las dinámicas de este círculo. El presente trabajo también parte de la propuesta de que Alfonso Reyes durante esta estancia jugó una doble dimensión como embajador de México, como escritor profesional, pero aún tenemos como una beta que explorar, que es como difusor de impresos, libros, publicaciones en este círculo. Al poner en juego su capital cultural, estableció las relaciones necesarias para contribuir a la incorporación de Brasil a una visión integradora iberoamericana. Entonces es en ese sentido que tanto Reyes como el Círculo Intelectual Brasileño aprovecharon sus posiciones estratégicas y fueron fundamentales para que este país, que había estado, digamos, desintegrado de las discusiones hispanoamericanas, se incorporara a las mismas con mayor soltura, al mismo tiempo que este círculo intelectual fue incorporando a su día a día escritores de habla hispana. Alfonso Reyes es uno de los grandes personajes mexicanos, es de los escritores más destacados del siglo XX y se desempeñó como ensayista, como narrador, como poeta, como traductor, como humanista quizá, y también como creador de instituciones, además de ser parte del Servicio Exterior Mexicano por más de 2 décadas. Alfonso Reyes nació en Monterrey en mayo de 1889, en el seno de una familia formada por el general Bernardo Reyes y doña Aurelia de Ochoa. Alfonso Reyes vivió su infancia en su tierra natal y se trasladó posteriormente a la capital mexicana a estudiar a la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, de la cual egresó en 1913, año en el que su padre murió en un intento de golpe de Estado en la Ciudad de México. Luego de estos acontecimientos, Alfonso Reyes comenzó una trayectoria como diplomático, como empleado del Servicio Exterior Mexicano entre 1914 y 1924 en España, de 1924 a 1927 en Francia, de 1927 al 30 en Argentina y del 30 al 36 se va a desempeñar como embajador de México en Brasil, aquí en la imagen en la Casa das Rua das Laranjeiras, que hoy es una escuela, la Escuela Municipal José de Alencar. Yo me he propuesto estudiar este periodo y el Círculo Intelectual Brasileño con el que comparte, ¿no? En este periodo es muy marcada la transformación de Brasil, tanto política como culturalmente, y Reyes está, digamos, presente en esa transformación. En esta estancia, él se pone en contacto con muchos autores, con un círculo intelectual brasileño amplio, con una vida cultural vigorosa de Río de Janeiro en ese momento,
Pero yo quiero resaltar en esta ocasión solamente a 3, que es Manuel Bandeira, Cecilia Meireles y Renato Almeida. Manuel Bandeira, que aquí presentan estas imágenes, es un poeta, un traductor, un crítico literario y un profesor de literatura hispanoamericana que nació en Recife en abril de 1886 y murió en Río de Janeiro en 1968. Es parte de la primera generación del modernismo brasileño y su poema Os Sapos abrió la Semana de Arte Moderna de Sao Paulo en 1922. Es uno de los autores más importantes del estado de Pernambuco y bueno, del Brasil mismo, ¿no? Entre sus trabajos se destaca A Cinza das Ouras, de 1917, Libertinagem, de 1930, Crónicas da Província do Brasil, 1936, y bueno, una serie de trabajos muy amplios, ¿no? Entre ellos una traducción del auto sacramental del Divino Narciso, de Sor Juana Inés de la Cruz, de 1949, y bueno, Sor Juana fue uno de los intereses que compartía con Alfonso Reyes. En la correspondencia que Manuel Bandeira y Alfonso Reyes dejaron, pues hay mucho intercambio. Aquí podemos ver una imagen de un libro de Manuel Bandeira que se llama Panorama de la Poesía Brasileña. Podemos ver que está publicado por el Fondo de Cultura Económica y bueno, esto habla un poco de la relación que tenían ambos escritores en ese momento. Otra de las curiosidades que podemos encontrar en esta correspondencia es cómo Alfonso Reyes, en esta labor de embajador de su país, pero también como escritor, pero también como, digamos, una especie de agente cultural, pone en contacto a Manuel Bandeira con Carlos Pellicer, con Leopoldo Sea y con Salvador Novo. En la correspondencia, Manuel Bandeira le pide a Alfonso Reyes que lo ponga en contacto con estos autores para solicitarles libros, solicitarles material de México, o pues, material de ellos, revistas, etcétera, para poder dar mejor sus clases en la universidad en Brasil, ¿no? También tenemos en este intercambio intercambian opiniones sobre los textos de uno y de otro, es decir, de Manuel Bandeira y de Alfonso Reyes, y bueno, también le solicita más a Manuel Bandeira y Alfonso Reyes material de la Universidad de México. Está muy interesado en esta cuestión. Por su parte, Cecilia Meireles, nacida en 1901 y fallecida en 1964, es una importante poeta, profesora y periodista brasileña, hace mucha crónica. Tuvo algunas publicaciones muy importantes como Batuque, Samba y Macumba de 1933, A Festa das Letras de 1937, su premiado libro Viagem de 1939, y bueno, muchísimos premios también de la Academia Brasileña de Letras, del Gabinete de Lectura de Portugal, etc. Mantuvo una correspondencia con Alfonso Reyes entre 1931 y 1940, es una relación corta, es muy profunda, en la cual podemos darnos cuenta cómo Cecilia Meireles es como la depositaria del material que Alfonso Reyes quiere compartir con ella. Cecilia Meireles estaba muy interesada en la educación en Brasil y Alfonso Reyes le provee de libros y de revistas, de publicaciones sobre educación en México, entre ellas el libro Y el Pueblo, el cual en algunas cartas, muchas de las cartas de Cecilia Meireles a Alfonso Reyes, le agradece que le haga llegar este material, y esto le va a permitir pensar de cierta manera en la realidad de la educación en América Latina y en la del propio Brasil, en este caso en Río, ¿no? Y va a propiciar también la relación de Alfonso Reyes con Cecilia Meireles, la creación de un centro que se llama Centro Cultural Infantil de Río, que es un interés que tiene Cecilia, pero que, digamos, platica y conversa con Alfonso Reyes y de cierta manera
tiene como este ímpetu, ¿no?, de leer otras cosas de otros países. Al mismo tiempo, Alfonso Reyes le comparte muchos de sus textos para conocer su opinión. En este caso tenemos aquí el testimonio de Juan Peña, que en una de las cartas de Cecilia a Alfonso le agradece y le comenta. También le agradece que le haga llegar material sobre la Normal de México, un artículo, un discurso de Basols sobre la Normal de México y una serie de libros, ¿no?, como propios de Alfonso Reyes, Arte Poética, Vuelta de Correo, pero también libros como Herreros y Forjadores Poblanos y un ejemplar de un libro, de un volumen sobre la ciudad de Taxco Guerrero. Entonces, los intereses de Cecilia y de Alfonso son muy amplios, pero nos permiten conocer esta labor de Alfonso Reyes como distribuidor de material diverso, ¿no?, porque no nada más son libros de escritores muy consolidados, sino que son también revistas, publicaciones de todo corte para intercambiar con ella. Y bueno, por último tenemos a Renato Almeida, que es un musicólogo, es un abogado brasileño que nació en 1895 y murió en 1981. Y bueno, además de ser musicólogo, es folclorista y fue parte del cuerpo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Por eso la relación con Alfonso Reyes se vuelve muy profunda. Ellos se escriben, o al menos lo que conserva la Capilla Alfonsina va de 1931 a 1950. Y bueno, uno de los libros más famosos de Renato Almeida es este que vemos en la imagen, que se llama Historia de la Música Brasileña, la segunda edición, que Alfonso Reyes, por cierto, le comenta en una carta. Y bueno, además de eso, tiene también otras publicaciones, La música y la danza folclórica, 1968, y una serie de publicaciones. La relación de Alfonso Reyes con Renato Almeida también es bastante interesante porque digamos que tiene tres vertientes. En primera, le da noticias sobre la vida cultural en Río, cosa que Alfonso Reyes apenas está integrando, y Renato Almeida va a funcionar como una especie de corresponsal de la vida en las calles de Río, ¿no? Por otro lado está el intercambio de opiniones sobre textos de ambos. En este caso, Renato Almeida le pide expresamente que le comente alguna cosa sobre Fausto, el ensayo sobre el problema del ser que publicó Renato Almeida, y Alfonso Reyes le contesta. Y también vemos otra vertiente, que es que Alfonso Reyes le pide mucho material sobre la relación de México y Brasil, dada la cercanía de Renato Almeida con el archivo de la Nación y por su trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. También comparte con Alfonso Reyes impresiones sobre Monterrey Correo Literario. Yo creo que hasta el momento en la correspondencia que he revisado es con quien más intercambia impresiones de esta publicación. Y bueno, Alfonso Reyes en este sentido tiene una relación diferente con Renato Almeida porque le pide mucho material sobre historia de la literatura brasileña, sobre la relación de México y Brasil, sobre la historia del folclore en Brasil para publicarlo en español. Entonces, esta relación nos permite ver también cómo Alfonso Reyes no nada más está proveyendo de material de México a Brasil, sino que de Brasil recoge también mucho material, en este caso por el conducto de Renato Almeida, para distribuirlo en México. Entonces es muy importante esta relación porque nos permite ver esa cuestión, no es recíproca la relación. Y bueno, también otra de las cuestiones es que Alfonso Reyes publica a Renato Almeida en un compendio que se llama De Viva Voz, y le publica un texto que se llama Velocidad, para el cual Alfonso Reyes le escribe una carta elogiando este trabajo, pero también sugiriéndole algunas cuestiones. Bueno, estos tres autores, estos tres series de correspondencia nos permite ver esa labor de Alfonso Reyes como
un facilitador de material de material impreso para, digamos, robustecer la relación México-Brasil en otro sentido, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí mi presentación. Espero que cualquier retroalimentación, cualquier pregunta y cualquier aclaración puedan hacérmela llegar. Muchísimas gracias.